hermanos. Dios los bendiga. Una alegría verlos nuevamente, como cada semana, y aprender juntos de la palabra del Señor. Este mes comenzó una serie de predicaciones basadas en victorias sobre qué parte de nuestra vida. Sobre las batallas de nuestra vida, aquellas que son de lucha diaria, con las que combatimos y nadie nos tiene que decir hacelo porque es algo constante, en algunas personas más y en algunas personas menos, pero es un arma que el enemigo dispone para hacernos daño. Quiero en esta mañana invitarlos a considerar la palabra del Señor en el texto del libro de Éxodo, capítulo 17, pensando en uno de las partes que el pastor Charlie predicó el domingo pasado, que hablaba sobre que en nuestra vida existen círculos viciosos y círculos virtuosos, en los cuales una y otra vez volvemos a caer o volvemos a caminar por el mismo camino. Lugares o procesos, mejor dicho, como era el título del domingo pasado, procesos en los cuales vivimos y no importa el momento del año, volvemos a vivir. Volvemos al punto cero y entendemos que tenemos que salir de ese camino o no volver atrás, pero por alguna razón volvemos atrás. Les invito a considerar parte de la circunstancia en la cual el pueblo de Israel se encontró en el libro de Éxodo, o en lo que relata el autor, y llega hacia el capítulo 17. Vamos a leerlo, si tienen ahí sus Biblias, les invito a seguir la lectura. En este caso la versión es Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». Y el Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros y a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba o proceso, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la
de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Me hubiera gustado estar allí como observador de esa terrible victoria. El texto nos dice que luego de la salida el texto desde el capítulo 1 de Éxodo nos dice que luego del nacimiento de Moisés y de la misión que Dios le había dado en ese momento, en la zarza que ardía en el desierto pero que no se consumía, el Señor le indicó que debía usar una vara y que debía presentarse ante el pueblo que era enviado de parte de Yo Soy, que es el nombre de nuestro Dios. Y entonces el texto también menciona que desde la salida de Egipto, después de las 10 plagas, hasta este momento, capítulo 17, ocurrieron aproximadamente 45 días. Capítulo 17 comienza, el capítulo anterior menciona que pasaron 15 días luego de un mes para ese momento, y luego en el capítulo 19 menciona en el versículo 1 que habían transcurrido 2 meses desde la salida de Egipto hasta la llegada del pueblo a Sinaí. Por lo tanto, entendemos que esto ocurrió en los últimos 10 días antes de la llegada a Sinaí, el lugar del encuentro del pueblo directamente con la palabra y los mandamientos que el Señor ya tenía establecido. Pensamos que entre las características del desierto es el calor, un calor sofocante. También es la desorientación. Para todos lados, hay solamente, imagino, arena, porque también hay desiertos rocosos, y cielo, arena y cielo, sin saber hacia dónde ir, sin conocer el camino, a menos que Dios esté llevándote al momento o a un momento de desierto. Escasez de agua, como dice el texto. Y quizá esto pudo haber provocado el altercado, la riña, la discusión, la controversia, la discordia, las peleas violentas entre hermanos. Todo esto llevó a la murmuración y a la queja diaria. Si pudiéramos recordar o repasar brevemente hacia atrás, en el mismo capítulo donde menciona que Dios hizo un milagro extraordinario, al siguiente versículo menciona que nuevamente ellos se quejaron. ¿Dónde está nuestro Dios que nos sacó de Egipto? El mismo pueblo que en el capítulo 15 relata un cántico de alabanza y de victoria, es el mismo pueblo,
que sucesivos días después vuelve a reclamar la presencia del Señor. El texto más atrás nos menciona que, capítulo 13, que Dios estaba delante de ellos y detrás de ellos en la salida de Egipto. Había una columna de nube que ellos veían durante el día y en la oscuridad de la noche había una columna de fuego que resplandecía y permitía que ellos siempre tuvieran luz. Era fuego para los egipcios que los perseguían en la salida del Éxodo, pero era una luz que no les permitía quemarse para ellos. Estaban protegidos, sostenidos, guiados, de tal manera que no había duda alguna, a menos que siempre veas el vaso medio vacío, a menos que siempre pienses en quejarte, en buscar el culpable del lugar donde estás, a menos que siempre te olvides por un instante quién te sacó de Egipto. El texto nos lleva a recordar y a pensar en dónde nos encontramos. Un filósofo coreano escribió que estamos en la sociedad del cansancio. Un contemporáneo, Byul-Chul Han, él nos dice que los cambios en la era moderna determinaron distintos cambios en las personas, que a través de la intensidad del trabajo y de la necesidad de la productividad, lo que hacemos es pensar en la productividad y relegar para nosotros, para otro momento, el tiempo de descanso, el tiempo del dormir bien, el tiempo de la recreación, y solamente la gente piensa en cómo producir más. Si debe evitar la comida, lo evita. Si debe evitar la bebida, lo evita. Gracias, Dani. Marcelo, perdón. Siempre piensa en cómo producir más, gastando menos tiempo para uno. Y entonces vivimos apurados, estresados, sintiendo que no logramos nada a pesar de la hiperactividad en la que vivimos, saturados de nosotros mismos, queriendo cumplir autoexigencias y productividades autoimpuestas. Si vivís en esta sociedad, te aviso que vivimos en una sociedad del cansancio. Y dejamos para otro momento, posponemos las prioridades en nuestra vida. Para pelear la batalla contra el cansancio, el texto nos dice en el versículo 2 que no debemos probar al Señor, que no debemos decir, Señor, si estás acá, te ruego que hagas tal cosa y me respondas como te estoy pidiendo. Porque el Señor está ahí con vos. Todos los días de tu vida el Señor está con vos, seas consciente o no lo seas, lo pidas o no lo pidas, ores o no ores, leas la palabra o no la leas, asistas a la iglesia o no asistas, participe de los grupos de vida o no lo hagas. El Señor siempre está con su pueblo, delante de su pueblo y detrás de su pueblo, guiándolo para que sea libre, no solo de Egipto, del pecado que nos asedia y que viene todos los días detrás nuestro, sino también de aquellas cosas que te cansan y que te hacen quejoso. ¿Conoces a alguien quejoso? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, te invito a que vayas a tu Biblia, dice en el versículo 2 y 3,
Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El Señor lo hizo a propósito, para descubrir lo que hay allí en tu corazón, para revelar antes de darte los 10 mandamientos, de su palabra que sea transmitida de generación en generación. Él te libró de la esclavitud, pero en medio del desierto, dice el texto, que nos hace pasar momentos de escasez para probar nuestro corazón, para indagar lo que hay en él, a ver si sos capaz de obedecer su palabra. Hay una diferencia en cuanto yo quiero ir al desierto que cuando el Señor te guía al desierto. Hay una diferencia de cuando quiero ser desobediente y me llevo el mundo por delante, y cuando en fidelidad al Señor lo busco, lo sigo, me disipulo, asisto, soy edificado con la palabra. Alguien ora por mí y también estoy dispuesto a orar por los demás. En ese proceso, si Dios te guía hacia el desierto, gloria al Señor. Porque Él quiere enseñarte cosas que no aprenderías en el valle, en lugares llanos. Refidim, el desierto de Refidim, como dice el versículo 1, es un lugar llano, espacioso, donde podemos disfrutar. Porque si Dios nos lleva al desierto, siempre es momento para aprender y para disfrutar. Porque Él está detrás de esa guía y Él nos conduce hacia su camino, a veces con mayor abundancia y otras no tanto. La palabra de Dios en nuestra mente se muestra a través de nuestra conducta. Y el pueblo, en lugar de estar lleno de la palabra, lleno de la guía, lleno de esa visión de la columna de fuego y de nube de día y de noche, disfrutando de esa presencia del Señor, se quejó con Moisés, pero él les mostró que estaban equivocados. Si en algún momento solamente te quejas, solamente ves lo malo, la falta de empleo, la situación económica, la falta de oportunidades, la falta de amor, de perdón, la palabra nos enseña que debemos dejar que ella nos confronte, corregir nuestra equivocación y seguir hacia donde el Señor nos guía. La victoria ante la queja en primer lugar y la murmuración está en clamar en oración al Señor, no en quejarnos, versículo 4. Y Moisés dice que escuchó luego clamar al Señor y obedeció la estrategia ante las quejas y el cansancio. El Señor le dijo: Moisés, toma tu vara. Capítulo 3 del libro de Éxodo nos dice que el Señor se presenta y en el diálogo de comunión entre Moisés y el Señor le dijo: ¿cómo sabrán que tú me enviaste? Y el Señor le dice: toma tu vara. Y me traje la que usamos para fin de año. Sería más parecido a un cayado, pero entiéndanme la escasez de recursos. La vara servía para
llevar y conducir a las ovejas. Nos ubicamos en el desierto, ¿me siguen? Y de alguna manera servía para pegarle a la rebelde y conducir a otras al rebaño. De tal manera que era una extensión del pastor y también un símbolo de autoridad. Una autoridad que Dios le dio a Moisés porque le dijo, tírala al piso delante del faraón. Y él la tiró en el momento y dice que se asombró porque se transformó en serpiente. Y luego delante del faraón, el faraón dijo, eso es fácil, convertir una vara en una serpiente. Y así lo hicieron sus magos. Pero la vara de Aarón o la serpiente transformada allí dice que se comió a las varas, a las serpientes. Porque no hay otra autoridad dada en el cielo, sino el nombre de nuestro Señor. Yo soy te ha enviado, yo soy te conducirá en el desierto, yo soy, te dice, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tenía en su mano era su símbolo de autoridad, algo que le permitía conducirse y llevar adelante su posición más querida, que eran sus ovejas. El texto sigue diciendo que... no el texto. Hago una pausa. A veces las historias de nuestras vidas representan mojones en nuestra vida que resaltan el poder del Señor. En el año 98, un pastor me invitó con otros hermanos a formar parte de un ministerio carcelario, en cárcel de menores. Durante 18 meses, cada sábado, iba a la cárcel. Pero antes de ir a la cárcel, a servir durante 4 o 5 horas, en el año 98 yo tenía 23 años, yo le pedí al Señor, Señor, si quieres que vaya, te ruego que me des amor por ellos. Mi vara fue esta Biblia, que suelo traerla a mi grupo de vida de los martes. Es un libro, objetivamente es un libro, pero a través de la exposición, la enseñanza, la predicación, el testimonio, las canciones y todas las cosas que Dios nos permitió vivir allí, 33 exdelincuentes nacieron de nuevo. Fueron discipulados y fueron bautizados un 4 de diciembre del año 99. Esa fue mi vara. Y también una vara en debilidad. Es la cicatriz que tengo en mi cuello del lado derecho. 4 años antes de ese momento del 98, sufrí un accidente que me fracturó en 3 partes mi mandíbula y me la desplazó durante 2 meses. Por alguna razón el Señor quiso glorificarse en mi debilidad. De tal manera que, viendo hacia atrás, digo, gracias, Señor. Perdón. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es el objeto? No como un talismán. ¿O cuál es la cicatriz en tu cuerpo que Dios dispuso para que de alguna manera recuerdes que el Señor está sobre todo?
que no es tu inteligencia, no es tu fortaleza, no es la comunión que tengas con Él cada día. Es el Señor y nada más que el Señor. El que hace nuevas todas las cosas, que te perdona cada día, que te restaura cada día, que te sana cada día, que te ama cada día, que te fortalece cada día. Él es el mismo que está de día y de noche, cuando dormís, cuando te cansás, pero también cuando a pesar de todo eso decís, otra vez la inflación, otra vez la iglesia, otra vez este palo que me dieron el domingo, otra vez. Ahora sí. En segundo lugar, el Señor nos da la victoria cuando obedecemos una misma estrategia. Dice el texto que antes la queja era un enemigo interno, pero aquí el ejército de Amalek era un enemigo externo. Y ellos debían lidiar en el momento. La comunión con el Padre le dio claridad a Moisés para elaborar una estrategia en el momento. ¿Qué debían hacer? Preparar los mejores hombres, disponerlos para la batalla. Yo estaré en la colina, quizá distante unos 200 metros, de tal manera que iré con mi vara. Esa vara que hizo milagros, oh Dios, esa vara que Dios utilizó, es la misma vara que Él llevó a la colina. Uno diría, ¿qué vas a hacer en la colina? Tienes que ir a la batalla. No, a la batalla van los mejores, los que tienen destreza en la espada, los que no tienen miedo. No importa el tamaño del gigante, importa su convicción, porque saben que tienen a uno más grande que va delante de ellos. El Señor dispuso que un tal Josué, que comienza en la historia bíblica, en este capítulo, vaya delante de ellos. Y el texto dice, disculpe, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima. Y dice que en este punto, en esta estrategia, Dios utilizó un aspecto espiritual y un aspecto físico. No era solo la vara, no era solo la espada, no era solo que el Señor los había llevado a Refidim a quejarse porque no había agua, sino que Dios los había llevado a Refidim porque Él quería mostrar su grandeza y su gloria. El texto nos dice que nuestra estrategia ante el cansancio y las quejas, hay un aspecto espiritual y hay un aspecto físico. El espiritual lo descubrimos todos los días, al ir a la palabra y dejar que nos examine, al clamar en oración y dejar que el Señor nos hable a través de ella. Pero la parte física la encontramos cuando vos y yo nos miramos al espejo. Hay una cuestión no solo espiritual, sino que tenemos que estar preparados físicamente. Porque uno solo, o tres si lo quieren así, uno solo, Moisés, fue y levantó su vara y dos lo ayudaron. Pero uno, Josué y otros tantos debieron estar listos y preparados para la batalla. No había lugar para exceso de grasas, para exceso de azúcar, para terminar, disculpen, el asado y después voy a pelear. ¿Cómo estamos físicamente? ¿Cómo nos alimentamos? Créanme que el Señor me predicó esto antes de estar aquí.
Una alimentación sana hace que rindamos mejor en lo físico y mental. Los controles médicos, caminar, trotar, correr, hacer deporte, leer, escribir, estudiar, descansar, dormir, no es algo pagano, no es algo que hace que no sea espiritual hacer deporte. Desayunar antes de empezar la jornada. Todo eso favorecen tu salud física y mental. Acá, física y mental. Ahí estamos. El dedo fue para otro lado. En una consulta de un médico del Hospital de Clínicas de Cleveland de Estados Unidos, pero podría ser de Argentina, dice que no debemos cenar muy cerca del descanso nocturno, porque hace que el cuerpo siga trabajando en la digestión y puede interrumpir los patrones del sueño, generando más cansancio al día siguiente. El aumento de peso corporal nos debilita, el exceso de trabajo, el abuso de la sal, de la harina, del azúcar, de las comidas grasas, el uso de alcohol o de drogas, todo eso nos debilita física y mentalmente. Toda esa desregulación produce un malestar general. Irritabilidad. ¿Conocen a alguien irritable? Náuseas, depresión y somnolencia. Mis hermanos que sirven conmigo en Fines saben que están viendo un ejemplo de esto último. Cada vez que voy, lunes, miércoles y viernes, perdón, pero realmente necesito con ustedes, si les parece, cambiar nuestra alimentación. Porque eso también Dios lo utiliza para la batalla. No solo lo espiritual, también lo físico, que al fin y al cabo, en 1 Corintios dice que es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Durante muchos años, estoy por terminar, durante muchos años descuidé mis estudios en pro del servicio ministerial. Realmente esa fue mi excusa. No lo digo como algo bueno. Durante muchos años, nuevamente, descuidé mi estudio de profesorado y lo pospuse por el servicio. Servimos con mi familia a casi 300 kilómetros de casa durante 1 año y medio. Cada semana o cada 2 semanas. Eso me desgastó. Me sirvió para servir al Señor fuera de casa, pero volvía el domingo a la noche y al siguiente día volvía al trabajo y posponía mis estudios de profesorado. Si hay algo que dejaste por un tiempo y pospusiste, sigue en la columna, en la columna de pendiente del debe. Si todavía hay una etapa que no cerraste en tu vida, te animo, y la palabra nos enseña que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Ponerlo delante de la mano del Señor y decir: Señor, dame fuerzas para terminar esta etapa. Pueden ser tus estudios, puede ser un emprendimiento que quedó por la mitad, puede ser una familia, puede ser el perdón a alguien que te hizo daño. No dejes pendiente, no pospongas más. El tiempo no puede hacer lo que vos tenés que hacer. De un día para otro me dijeron: en 30 días, si no rendís el examen, tenés que cursar toda la materia.
Y en esos siguientes 29 días me acostaba a la madrugada para terminar un trabajo que me había llevado años y que no me di cuenta, que creí que no era tan espiritual como para dedicarme a eso. No hagas lo mismo que hizo Pablo. No pospongas más lo que está pendiente. En el nombre del Señor, el mismo que está detrás y delante tuyo y en tu vida, en su nombre, hacelo, anímate. Seguí orando y seguí esforzándote por culminar aquello que Él te guió a empezar. Y no lo dejes pendiente. En último lugar, el Señor nos da la victoria cuando servimos en equipo. En el versículo 12 al 16 dice que cuando nos acercamos a las personas o escuchamos sus necesidades, debemos orar en equipo. No solamente orar unos por otros, sino orar unos con otros, compartiendo nuestras cargas. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice el texto: todos se reunían y estaban constantes, unidos en oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, los que estamos allí en la línea de batalla, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Como nuestros misioneros Gaby, ¿sí? Y Dani, gracias. Porque no es solamente nuestro ombligo, nuestros pies, sino los que están en el Señor sirviendo en otros lugares. El cansancio de Moisés hizo que su hermano Aarón y Hur colocaran una piedra donde él se sentara. Él seguía así, imagino. ¿Cuánto puedes estar así quietito? Mientras ves que hay sangre por todos lados. Dale, pegale, dale. No sé, imagino, perdón, pero... Y los demás, muchachos, ¿qué tal si me ayudan? Y ellos vieron la necesidad. Y ellos vieron la necesidad. Y en lugar de hacérselo distraídos, trabajaron en equipo. Hicieron todo lo posible para que la vara, el símbolo de autoridad y de poder del Señor, prevalezca en alto hasta que hayan destruido a los amalecitas. De tal manera que no fue uno, no fue Josué, no fue el ejército, o mejor dicho, no fueron ellos solamente, sino que unos y otros trabajaron en equipo, algunos sosteniendo, otros levantando, otros viendo la mejor oportunidad para destruir al enemigo. Todos oramos, todos evitamos la queja, todos nos abrazamos, todos nos perdonamos, todos nos amamos, todos estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa con tal de mantener la unidad de la iglesia, con tal de mantener un mismo espíritu, con tal de tener la victoria ante las quejas y ante la murmuración, ante el cansancio, ante las dificultades. Y mantenemos una misma prioridad, de tal manera que el enemigo no encuentre un lugar, un espacio donde atacarnos. El texto termina, o mi pregunta termina: ¿a quién le pides oración por tus necesidades? Porque todos necesitamos la oración de nuestros hermanos. Y si crees que no es así, porque sos muy espiritual, te recuerdo que Jesús dijo: oren por mí. Allí en el Getsemaní, oren por mí. Y te aseguro que no soy ni la suela del maestro,
Todos necesitamos oración. ¿A quién le pides oración? Gracias, Gustavo, por compartir lo que compartiste el jueves. El pastor sabe que me cuesta, se lo dije, pedir oración. Pero que para llegar aquí le pedí a mis hermanos, a mi madre, a mi esposa y a mi hija, y a algunos otros más de la iglesia, que oren por mí. Solo a través de la iglesia el Señor nos dará la victoria por medio de la oración. Asiste a las celebraciones de la iglesia, participa en los grupos de vida, involúcrate en los proyectos ministeriales, ama, perdona, habla de Jesús, ora unos por otros, ora unos con otros. Sé sensible a la necesidad del prójimo. El texto termina que un altar construyó Moisés y lo llamó Jehová Nisí. El Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Imagino que después de ver la derrota, de golpear en la roca y saliera agua, de un milagro tras otro, algunos se quejaban, ¿sí? Te vamos a apedrear, no importa, déjalos que se quejen. Ellos no están viendo lo que yo estoy viendo. Ellos no tienen mi vara. El texto nos dice de manera interesante, o al menos para un servidor, que Dios le dijo, toma tu vara, Moisés. Y cuando Moisés se refiere a los ancianos, les dice, yo llevaré la vara de Dios. Él hablaba de la vara como la vara de Dios, pero Dios le dice, toma tu vara, Moisés. No le dice, toma la vara de Dios. ¿Entiendes? Era la misma vara, pero para Dios era la vara de Moisés. Y para Moisés era la vara de Dios. La misma vara, el mismo Dios, el mismo desierto, la misma guía que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Estás dispuesto a tomar tu vara? ¿Estás dispuesto a dejar la queja, a orar y clamar, a arrodillarte antes que levantar murmuración? Porque si no, el Señor no dará victoria. Te invito a que te cierres tus ojos. Si de alguna manera el Señor te ha hablado por su palabra, te invito a que tomes una decisión. No dejes que esto quede en tu memoria hoy a la tarde o mañana. Te animo en el nombre de Jesús, que dejes que el Señor te revise el corazón, que revele lo que hay allí. Si el Señor te muestra algo que debes cambiar, sea la murmuración o la queja, sea la alimentación o la falta de ejercicio físico, sea el que debes pedir oración por las necesidades y no creerte que vos podés con los problemas de la vida. No te calles, ora al Señor. Que el Señor sea siempre tu bandera, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque siempre estás aquí con nosotros, aunque a veces no seamos conscientes de tu persona y de tu presencia.
siempre estás allí. Nos tienes muchísima paciencia. Y nos corrige, Señor, para que no seamos como los demás que no te tienen en su corazón, sino que seamos distintos, que vivamos vidas nuevas, vidas plenas, vidas con un propósito, vidas que se multiplican. Te ruego por mis hermanos que estén tomando decisiones. Tú los conoces, tú los has traído hasta aquí para que tomen alguna decisión. Te ruego en el nombre de Jesús por ellos, que no solamente los guíes a tomar decisiones, sino que me des la valentía para llevarlas a cabo. De tal manera que sonrías con nuestras conductas, que sonrías al ver nuestro corazón entregado, contrito y humillado delante tuyo, sabiendo que si tú nos guías por el desierto, tú nos darás la victoria en el desierto. Ayúdanos a callar cuando tengamos la posibilidad de murmurar o quejarnos. Ayúdanos a cuidar nuestro físico y también nuestro espíritu pidiendo oración. Ayúdanos, Señor, a considerar aquello que tú ya nos diste, que para Moisés fue una vara, un símbolo de autoridad y de milagros. Y ayúdanos, en el nombre de Jesús, a darte a conocer en este barrio y a donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.